iniciar. Suerte, Maritza. Gracias. Buenas tardes, bienvenidos a todos nuevamente a las sesiones del seminario permanente de la Maestría en Paisajes Artificiales y del Departamento de Estética de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Javeriana. En esta ocasión estaremos conversando acerca del proyecto de arquitectura, de los procesos de enseñanza y aprendizaje que tienen que ver con esta forma de proyectación y desde la mirada de los estudiantes. Este seminario permanente que realizamos una vez al mes cuenta con profesores, investigadores que nos plantean y nos presentan sus resultados de investigación más reciente y también sus tesis doctorales y sus procesos de formación a nivel de posgrado. También este seminario tiene que ver con los resultados de profesores del Departamento de Estética, profesores de otras facultades y de otras áreas y departamentos de nuestra facultad, y tiene que ver con la formulación y ya puesta en marcha de una nueva maestría titulada Paisajes Artificiales de la Facultad de Arquitectura y Diseño, en la cual se está proponiendo un nuevo concepto, el concepto de los paisajes artificiales, como aquellos entornos de habitabilidad en los cuales vemos que son producidos a través de ciencia y tecnología o que pueden ser analizados y sintetizados en procesos computacionales que analizan, por ejemplo, lo que tiene que ver con el tejido social, la conformación urbana o la forma de producción de materiales y distintos otros entornos de espacios-tiempos y de otras formas de habitabilidad. Es una maestría transdisciplinaria, es una maestría innovadora que está planteada de cara al presente y al futuro, incorporando distintos elementos y aportes de los lugares de punta de investigación que especialmente se encuentran en este momento en la ciencia y la tecnología en relación con las artes y en relación con las ciencias sociales posthumanas. Esta maestría tiene una forma de cursarse que es intensiva, es una semana al mes. De esta manera es una forma semipresencial y tiene distintos espacios virtuales para la dirección del proyecto, para llevar a cabo ese trabajo de investigación o ese trabajo de profundización que harían los estudiantes. Es de 2 años de duración y les invitamos a consultarla, a inscribirse. Estaría comenzando en enero del 2022. Bien, entonces, siendo este espacio de reflexión a propósito de esta maestría y del Departamento de Estética, paso a comentarles exactamente el tema de hoy. La conferencia se titula ¿Qué dicen los estudiantes? Estrategias didácticas para la enseñanza del proyecto. Está a cargo de Maritza Granados Manjarrés. Ella es doctora cum laude de la Universidad Politécnica de Valencia del 2021. Es magíster en Lógica y Técnica de la Forma de la Universidad de Buenos Aires en 2012. Es arquitecta de la Universidad Javeriana en el 2003. Obtuvo una beca doctoral de MinCiencias y recibió un premio artístico importante en 2016. Ha expuesto en diversos salones de artistas en Canadá, China, Bulgaria, Alemania y Holanda, y es autora de textos de teoría y crítica. Departamento de Estética de la Facultad de Arquitectura y Diseño, y su investigación gira en torno a los procesos de creatividad y enseñanza de las disciplinas proyectuales. La conferencia tiene como temática la mirada de una serie de test, observaciones, entrevistas y encuestas, donde cerca de 2.000 estudiantes participaron en el caso de estudio de la investigación doctoral de la profesora, cuyo objetivo fue proponer estrategias didácticas para la enseñanza del proyecto arquitectónico, fruto de los estudios de creatividad, de la investigación proyectual y de la voz de los estudiantes especialmente. Los datos y las fuentes documentales fueron analizadas según los protocolos de la teoría fundamentada
Y en esta presentación se socializarán los hallazgos de dicho estudio que privilegió la experiencia de los estudiantes y sus propias dinámicas de aprendizaje. Les recuerdo a todos los asistentes que las preguntas pueden consignarlas en el chat, en la sesión de preguntas y respuestas, y al final de la intervención de Maritza serán contestadas a través de la coordinación que hará el profesor Raúl Niño, quien es el director del Departamento de Estética, y les comento que también nos acompaña en el día de hoy el profesor Jaime Hernández, del Departamento de Estética, y Natalie Doncel, la asistente del Departamento de Estética. Entonces, Maritza, bienvenida y muchas gracias por tu participación. Hola, Iliana, ¿qué tal? ¿Qué tal todos? Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Y pues nada, muchas gracias por esa presentación. Si quieren ya podemos empezar. Voy a compartirles una presentación para que me acompañe durante la charla. Ahí ya deben estar viendo una presentación, ¿no es verdad? Sí, así es. Bueno, entonces les voy a contar esto rápidamente. Resulta que yo empecé a hacer mi tesis, porque esto es resultado de la tesis del doctorado ahí en la Universidad Politécnica de Valencia. Y originalmente yo pues, tenía como un interés bien grande por hablar sobre los procesos creativos en arquitectura. Hablar de los procesos creativos en arquitectura me demandaba hacer como todo un estudio sobre esos procesos creativos, y la verdad es que entre más avanzaba, más cuenta me daba de lo mucho que se ha dicho, aunque se haya avanzado, digamos, no hay propuestas muy novedosas en tanto cómo se entiende esa creatividad, y esto fue, digamos, de alguna manera derivándome hacia otros objetivos en los que me empieza a interesar no solamente la manera en que suceden esos procesos creativos, sino además cómo los estudiantes se vinculan con esos mismos procesos, porque resulta que lo que se entiende finalmente es que la creatividad es contextual y que mucho depende del contexto en el que me desarrollo, porque no es suficiente con que yo sea una maravillosa arquitecta, en este caso, una maravillosa algo, para que la creatividad se dé, sino que el contexto tiene que promoverla, y en este caso, digamos que esa promoción estaría en manos pues, de la academia, de la universidad, que sería quien la promovería y le daría paso. Entonces empecé yo a tener como un pie en cada escenario. Por un lado, entender cómo los procesos creativos, particularmente desde la psicología, casi toda muy norteamericana, porque pues son ellos los que más han desarrollado eso con la aparición de la APA allá a mediados de los 1900. Y por el otro lado, pues las didácticas y las cosas que pasan en el aula, de las que pues hay experiencia, en tanto llevo 20 años de docente casi, y que de todas maneras la sintonía de las dos cosas, o la falta de sintonía, era como esta preocupación que tenía. Entonces, a partir de eso, pues hice los objetivos de la tesis del doctorado, que era entender y proponer didácticas proyectuales que podían ubicarse, por un lado, en los estudios de la creatividad, y por el otro lado, en la investigación proyectual, pero la investigación proyectual alrededor de un estudio de caso, que en este caso pues, fue el programa de arquitectura de la Universidad Javeriana, en el que se midieron, se testearon, se entrevistaron, se observaron una cantidad de estudiantes para poder empezar a tomar decisiones sobre cómo ese contexto los impacta en sus procesos de aprendizaje, y cómo algunas definiciones desde la creatividad podían servir para mejorar esas didácticas que nos son pues propias. Entonces, de las muchas cosas que se proponen desde la creatividad y de las muchas teorías que fueron todas pues tenidas en cuenta a la hora de hacer la propuesta, pues entonces la investigación se queda con aquello que propone Csikszentmihalyi, así como lo ven escrito aquí,
que él dice que la creatividad se da en la conjugación de tres cosas: la persona, el campo, que es el sistema social de un dominio, y el dominio, que es el sistema cultural. Entonces, un estudiante o una persona propone, el campo, que son ese sistema social, es decir, los arquitectos que ya están formados o los diseñadores que ya hacen parte de una disciplina, estudian esas propuestas, y si son seleccionadas como novedades o como válidas o como, bueno, el ideal es como algo que rompe paradigmas, que ya se dificulta, pero si son seleccionadas, pues hacen parte finalmente de ese sistema cultural, con lo cual la creatividad no se entiende desde un solo lugar, sino más bien desde la sinergia de esos tres lugares, y que va a funcionar casi que como un esquema darwiniano, en donde hay una generación que presenta una variación, y esa variación se selecciona, y una vez se retiene, vuelve y hace parte de todo el universo, de lo construido, digamos, y de lo propuesto, y en esa medida también se robustecen las disciplinas, pero siempre pensándolo como una actividad que resulta ser contextual y no únicamente dependiente de una personalidad específica, que es muy, muy cercano a lo que los estudios de la creatividad dijeron en los 80s y 90s. Y una vez, digamos, que yo me quedo con ese esquema de creatividad sobre el que aquí no voy a ahondar, empiezo a trabajar sobre la investigación proyectual y empiezo a pensar, bueno, cómo se definen los problemas de diseño, porque esto va a tener un impacto en la manera en la que nosotros nos aproximamos a las soluciones o a la resolución de problemas en las disciplinas proyectuales, a las metodologías de diseño que siguen tratando de entender la manera en que creamos y que muchas responden a los procesos creativos, y finalmente la enseñanza de la arquitectura, particularmente, pues claro, esa arquitectura latinoamericana, que es muy heredera de esquemas que no son propios. Acuérdense que la mayoría de nosotros seguimos utilizando a la Bauhaus como referente, y pues esa Bauhaus pues ya está, ya pasó, digamos que necesita ser revisada, y aún así muchas academias aún hoy día siguen manejando muchas cosas desde esas propuestas, porque aunque han surgido otras, digamos que esa es hegemónica. Y eso ha tenido también un impacto, porque muchas de las cosas que se proponen, tanto en Europa como en Estados Unidos, terminan decantando en Latinoamérica, y tenemos muy pocas propuestas que nos sean propias, aunque claro, hay propuestas, sobre todo aquellas vinculadas a las dictaduras latinoamericanas, que son muy interesantes, pero pues que responden como a unas coyunturas políticas muy específicas. Entonces, ¿qué es los tipos de problemas que resolvemos? Son problemas que se han definido como imprecisos o retorcidos. Y esos problemas, digamos que por lo general a un estudiante no se le explica el tipo de problemas que resuelve, ¿sí? Y esos problemas pues tienen unas características específicas, en tanto no hay una fórmula definitiva que sirva para todos los proyectos, y eso pues prueba de eso es la cantidad de propuestas que se reciben alrededor de una sola consigna, pero sobre todo que no hay una única buena respuesta, ¿sí? Que las respuestas pueden ser buenas, ¿sí? Y esto es una cosa que también a los estudiantes los conflictúa mucho, en tanto creen que hay una única respuesta, y normalmente esa respuesta es la que el profesor dice que está bien, y entonces la que el profesor dice que está bien desvirtúa a todas las demás, pero en la resolución de los problemas imprecisos o retorcidos, digamos que la variedad de buenas respuestas es muy amplia, ¿sí? A diferencia de cualquier otro tipo de problemas, digamos en las ciencias duras, por ejemplo. No hay una manera, por ejemplo, de saber si el problema al fin fue solucionado, ¿sí? Porque un problema se puede trabajar indefinidamente. Las soluciones no son ni falsas ni verdaderas, es decir, lo que veníamos diciendo, no son ni buenas ni malas. No pueden ser inmediatamente testeadas, sino que se requiere como un testeo en el tiempo, ¿sí? Entonces yo recién me vengo a dar cuenta que una propuesta estuvo mal, entre comillas, no sé, 20 años después, que uno dice, bueno, es que esto nunca lo debieron haber hecho así, pero pues no había manera de saberlo antes. Cada problema es único, cada manera de enfrentarse al problema es único, y lo que sí es que la literatura recomienda que todos estos problemas sean definidos y estructurados antes de resolverlos.
Y esto también significa que dependiendo de la formación de los estudiantes, algunos van a necesitar problemas mucho más concisos y limitados, digamos en primer año particularmente, y a medida que se va avanzando en el programa, la estructura puede ir perdiéndose para que los estudiantes empiecen, digamos, a romper las fronteras de esos problemas, pero no así para los estudiantes muy nuevos, porque como nunca se han enfrentado a un problema de diseño, problemas muy abiertos, en vez de llevarlos a unas resoluciones exitosas o adecuadas, o si es que cualquier palabra suena rara, pues los va a llevar más bien como a lugares en donde hay frustración y eso se quiere resolver. Y eso como estrategia didáctica va a estar sujeto a la manera en la que se construye el problema y cómo se le enseña al estudiante a construir los problemas en arquitectura y a enfrentarse a problemas que no están completamente definidos, que son abiertos, que son de textura abierta, que no tienen una resolución específica, y esto digamos que es importante que los estudiantes lo sepan a medida que van enfrentándose al proyecto. Después, ¿quién lo resuelve? Pues está el arquitecto creativo. En los 50 hubo una cantidad importante de test y de observaciones que se le hicieron a arquitectos, entonces agarraron a IMP y agarraron a los Saarinen y agarraron a Philip Johnson y los metieron por allá en un laboratorio y empezaron a mirar qué era lo que ellos hacían que los hacía tan buenos como arquitectos, porque Donald McKinnon, como lo ven aquí escrito, decía, él era el director del IPAR, que es el Institute for Personality and Social Research. Él decía que el arquitecto era como la persona ideal para estudiar porque podíamos hacerlo todo. Entonces empieza a hacerle estudios, hay un test particularmente que él hace allá en los 50, yo lo repito con los estudiantes el año pasado, no, el antepasado, y curiosamente las respuestas son muy parecidas a los hallazgos que tiene McKinnon en los 50 de su grupo de estudio. Naturalmente esto pues eran todo varones, no llamaban chicas a estos estudios, lo que en todo caso pues es un sesgo, pero pues bueno, cada quien es hijo de su época. Lo que sí se resuelve, digamos, o lo que la mayoría de la literatura dice sobre las personalidades creativas es que no hay una que sea particularmente creativa, ¿sí? Y que todos, digamos, todos los estudiantes y todos los arquitectos, por ponerle una disciplina, pero todos los sujetos en general, tienen la misma oportunidad de tener brotes creativos siempre y cuando las circunstancias lo promuevan, y nuevamente volvemos al contexto. De esto, claro, se han hecho trabajos de eugenesia, de ver cómo qué tanto del genio, entre comillas, es heredable. Y sí, hay cosas que lo facilitan, pero en general, digamos que la creatividad puede venir de cualquier lugar y no está asociado a un tipo de personalidad. Es decir, es que el más triste es el que más propone, o el loco es el que propone, como se creía en Grecia, que la creatividad estaba asociada a la locura. No es por ahí, sino que todos los estudiantes, digamos, van a tener las mismas oportunidades siempre que estas las formas de aprendizaje puedan ser promovidas. Con lo cual, pues todos los estudiantes, digamos, son buenos. ¿Quién iba a creer? Todos son buenos, ¿sí? Y luego la manera en la que lo resolvemos, pues va a tener que ver con esa construcción de lo que les venía diciendo y con que al final esa construcción tiene que ver con la reformulación del problema en tantas maneras como sea posible antes de comenzar a solucionarlo. Entonces yo agarro el problema y empiezo a estructurarlo, empiezan a aparecer los espacios de problema y los espacios de solución, empiezan a aparecer las restricciones. Esas restricciones pueden depender del ejercicio mismo, es decir, del profesor, o en años más avanzados esas restricciones dependerán en buena medida de los estudiantes, que ya pueden regularse. Depende mucho del conocimiento que se tenga previo, por eso es muy importante que en los primeros años la construcción y la enseñanza de la arquitectura se haga cuidadosamente, porque la manera en la que enfrentan los problemas en primer año normalmente va a ser la misma estrategia que utilicen, aunque claro, esta estrategia se pueda robustecer
es el conocimiento que tienen, y para lo que se, digamos que lo que se estudia, lo que se concluye es que para poder resolver un problema de cualquier naturaleza, siempre apelo al conocimiento, incluso si ese conocimiento no tiene que ver con lo que estoy tratando de resolver directamente, ¿sí? Es decir, si un estudiante de primer año lo pongo a resolver un problema de arquitectura, aunque nunca haya resuelto un problema de arquitectura, va a apelar al conocimiento que tiene, que previamente obtuvo, y va a tratar de buscar entre toda pues, su maraña de pensamiento cuál es la resolución que más se parece al problema que le están planteando. Entonces, todo lo que sucede durante ese primer año va a ser vital para la manera en la que de ahí para adelante puedan aproximarse a los problemas. Y en esa forma de resolución, pues entonces también van a aparecer todas las metodologías de diseño, las metodologías de diseño en arquitectura y en diseño industrial, o en general como en este diseño expandido, responden mucho al paradigma científico. Entonces la enseñanza también responde a ese paradigma científico, donde se parte del análisis, síntesis, evaluación, que son estos modelos ASE, que parten, bueno, así me enseñaron a mi arquitectura, así he visto que todavía enseñan arquitectura. Entonces a mí me dan un problema, yo lo analizo, después en la síntesis trato de darle una solución y después evalúo a ver si esa solución me funciona. Bueno, lo que se dice es que ese modelo análisis, síntesis, evaluación, pues no es el más adecuado para la resolución de problemas de diseño, y que más bien la aproximación debería ser del tipo conjetura, análisis, en el que yo puedo hacer propuestas en etapas muy tempranas del diseño, ¿sí? Entonces empiezan a aparecer estos imaginarios, y que de alguna manera lo que invita a la literatura es a cambiar los patrones ASE y ese paradigma científico por unas propuestas que sean más cercanas a la construcción de esos problemas imprecisos en los que no se sabe cómo se agarran. Lo que sí es que esas metodologías de diseño no, bueno, han tratado como de variar. La mayoría empezaban como les digo, modelos de análisis, síntesis, evaluación, y con el tiempo empezaron a aparecer otro tipo de modelos que tratan de resolver la manera en la que nosotros nos aproximamos a los problemas de arquitectura y en general a los problemas de diseño. Muchos siguen trabajando con análisis, síntesis y evaluación, aunque meten algunas cosas en el medio. Se tratan de hacer unos más tridimensionales como para entender el problema desde muchos ángulos, distinto pues a la bidimensionalidad. Empiezan a aparecer, digamos, modelos que tratan de estar mucho, que son, digamos, más sofisticados, pero de todas maneras, al final, y lo que se hace, digamos que en esta parte de la investigación, es agarrar como todas las fuentes que hay y los muchos modelos o los más imperantes entre el 62 y el 2016, y al final este análisis se hace con NVivo, que es un software que se utiliza mucho en investigación en ciencias sociales, particularmente con la teoría fundamentada. Y a la conclusión que llego yo ahí, después de analizar estas 28 fuentes, es que la mayoría de modelos, o sea, todos estos modelos, digamos que privilegian estos pasos en la resolución de un problema. Entonces se define, se analiza, se sintetiza, se presenta una solución, se evalúa y finalmente se comunica. La comunicación es como el rubro que menos cuidado se le pone, es decir, la manera en que comunico la idea, pues al final termina siendo una cosa que pasa allí en la entrega, pero a la que no se le da mayor atención, sino que se asume que el estudiante está en capacidad de comunicar la idea. Pero lo que sí me doy cuenta yo es que al margen, digamos, de cualquiera de esos modelos que han surgido desde el 62, siguen apareciendo análisis, síntesis y evaluación como parte fundamental del proceso, insisto, a pesar de que la literatura indica que no es el modelo más adecuado para poder hacer y resolver problemas de diseño. Y digamos que desde allí empiezo yo a pensar en la enseñanza de la arquitectura. Aquí hay un texto que a mí me parece bien interesante, realmente es un poema que habla justamente de eso que el estudiante no sabe. Entonces, hay una cosa que yo no sé, yo debería saberla,
pero no sé qué es lo que no estoy sabiendo. Sí, bueno, si tienen ahí chance de leerlo, si no, después búsquenlo. Es súper interesante porque creo que esto es lo que pasa en la cabeza del estudiante. ¿Sí? Él no sabe qué es lo que no está sabiendo. Entonces tiene que preguntar todo para mirar a ver, pero entonces no entiende muy bien cómo es que el profesor sí sabe lo que tiene que hacer. Y esto para un estudiante particularmente de primer año, pues resulta muy confuso. Por eso, una vez más, la invitación es a que los problemas del primer año sean muy estructurados y más bien se le enseña al estudiante a romper con esos límites del proyecto. En ese momento, cuando hice la investigación, entonces empecé a hablar de qué había pasado en las escuelas en el siglo XIX, cómo habían llegado a Latinoamérica, quiénes habían sido las primeras escuelas en formarse. Hay un proyecto súper interesante que se llama Radical Pedagogies, que lo hace una señora española, Beatriz Colomina, si no estoy mal, y habla de esas pedagogías radicales en la enseñanza de la arquitectura, las recoge de muchos lugares en el mundo, la mayoría ubicadas como en los 70s, 80s. Yo me centré en las latinoamericanas y la verdad es que todas estas respondían a dictaduras. Entonces, ¿cómo hacemos para enseñar arquitectura cuando Videla nos está respirando en el cuello o el que fuera, ¿no? Usted escoja el dictador. Y eso, digamos que es una idea de esa pedagogía radical y de la necesidad del contexto. Ahí también, digamos que de alguna manera resuelvo cuáles son las didácticas de proyecto más implementadas. Esto mucho está escrito sobre las pedagogías norteamericanas, que igual aquí decantan, porque acá se sigue utilizando la Cooper Union y el problema ese de los 9 cuadrados todavía se sigue utilizando como estrategia. Porque como les digo, todo decantaba acá y muchas instituciones lo que hacían era traer profesores norteamericanos particularmente para que empezaran a dictar clases, con lo cual vuelve y juega. Nuestras pedagogías y nuestras estrategias pedagógicas pues son heredadas, ¿no? Y finalmente no hay mucho escrito, por allá Saldarriaga él intenta, aunque no puede, hacer un librito sobre, el libro tiene un título así como maravilloso porque se llama Las escuelas de arquitectura en Colombia, pero pues al final no trabaja sobre cómo enseñamos, sino qué se enseña, qué es el pensum, qué materias se dan, y hace una comparación, que en todo caso pues es una investigación, pues es decir, hay mucha información allí, pero no aparece nada que pueda dar cuenta de cómo se enseña arquitectura y diseño en el contexto latinoamericano. Ahí aproveché, hice un análisis de medios sociales, entonces lo que hice fue hacer un análisis de qué es lo que dicen los estudiantes cuando nadie los ve. Se hicieron análisis en canales de YouTube y en blogs de arquitectura. Lo interesante de esto era que entre todas es decir, 4 millones de estudiantes habían visualizado estas entradas, habían me gustas, habían no me gustas, no me gusta, perdón, habían 6.000 comentarios. Entonces esto es muchísima información. Todo esto, bueno, se hace con análisis de discurso, que también se hace con el en vivo, que como les digo, digamos que ese análisis de discurso y el análisis del Big Data, todo eso hace parte como de esta teoría fundamentada. Entonces yo me doy a la tarea de revisar qué es lo que dicen los estudiantes en esos niveles, y aparte de esto está en toda Latinoamérica, excepto Cuba y Haití. Todos los otros países de Latinoamérica y España, todos participaron, digamos, en los comentarios, y las preocupaciones que ellos tienen que ver con el descanso, es decir, con el bienestar, y esta idea que todavía está ahí sobre que estudiar arquitectura y diseño es sufrir, y sufrir muchísimo, y no volver a estudiar y no tener novio y no comer, o si como mal, y esto está como muy instalado en el imaginario de ser arquitecto, y de alguna manera se siente como pareciera que hay un mérito en no dormir durante 48 horas, y todavía se tiene la idea de que el profesor es como que me rompe los sueños, la vida y la esperanza. Entonces eran comentarios en donde todos lloran, todos sufren, pero es como, bueno, si quieres estudiar arquitectura, eso es lo que tienes que sufrir. Y pues no, sí, se puede estudiar arquitectura y no llorar,
¿sí? Se puede estudiar arquitectura y no tener que trasnochar 3 veces a la semana, sí, se puede, ¿sí? Digamos que eso pues va a depender también de las estrategias que se tengan, no solamente como docentes, sino como institución. Y después, bueno, tienen una idea ahí de la evaluación y de la crítica, de qué tanto, digamos, el poder simbólico del profesor de proyecto y de cómo ese poder simbólico sigue muy enfatizado nuevamente. La mayoría de profesores, casi que a nivel latinoamericano, son muchos varones, particularmente en la universidad javeriana. En el momento en que yo hice la investigación, había una presencia femenina en dirección de proyecto en arquitectura únicamente del 6%, lo que en todo caso prende alarmas. O a mí me las prendió, pues. Y para el caso de estudio y en el programa de arquitectura, pues la idea era entonces hablar con los estudiantes, observarlos en su contexto escolar, mirar cómo eran sus procesos de creatividad y cómo eran sus procesos de aprendizaje para poder hacer propuestas más sólidas. Bueno, se tenían unos métodos y unos instrumentos para poder llegar a esto. Se diseñó un caso que fue colectivo, duró 23 semanas, hubo un universo de 830 estudiantes, de los cuales se estudiaron en ese momento, pues se tuvo en cuenta una población de 600, para los test la muestra fue de 54 estudiantes, no se podía más porque todo esto es pago. Cada vez que yo hago un test me toca pedirle permiso a alguien en Estados Unidos que me cobran dólares, esto pues por supuesto salió en mi bolsillo, bueno, de la beca, y resulta muy caro, resulta muy caro poder tener más datos de más estudiantes. 50 fue lo que pude pagar y básicamente ese fue el criterio, es decir, traté de tener como por supuesto, tener un buen nivel de credibilidad, pero al final, pues credibilidad estadística o no, pagarlo era muy caro, porque esto estamos hablando de casi 10 o 15 dólares por estudiante, así que es una platica. Y en todo caso, una vez recibidos los resultados, para datos duros se utilizó metodología estadística, me tocó estudiar estadística como una bestia, aprender SPSS y RapidMiner. RapidMiner es para análisis de datos para Big Data, y SPSS es para prueba de hipótesis estadísticas que, bueno, funcionan desde la estadística inferencial, que lo que hace es generalizar datos a partir de una muestra, que finalmente pues fue lo que hice. Y después ya habían cosas más específicas, se hace el test ACL, que se llama Adjective Checklist, que es el mismo que hace McKinnon en los 50. Esto se hace a 46 estudiantes y tiene unos resultados en donde, por ejemplo, los estudiantes no tienen autonomía, los estudiantes se diferencian por sus niveles de motivación y proactividad entre el primer año y el cuarto año. Esa motivación varía en función siempre del nivel de formación de los estudiantes, y de ahí, digamos, se sacan algunas conclusiones, y va a pasar lo mismo con otro test que hice que se llama el TTST, que es un test que se inventa en los 60s, que ha sido, digamos, variado en el tiempo y modificado y organizado y qué sé yo. Y en este test, la idea es que ellos hagan como tienen una serie de pruebas figurativas, y esto estas cartillas ellos las mandan desde Estados Unidos, los muchachos llenan las cartillas y yo tenía que devolverlas para que esto fuera analizado. Esto pues es análisis humano, esto no lo hace todavía una máquina, aunque hay muchas cosas del machine learning que se tratan de hacer, pero pues todavía este nivel de sofisticación pues toca hacerlo vía humana. Y a cada estudiante se le daba un reporte. Contrario a lo que yo estaba esperando, no hay diferencias, por ejemplo, entre estudiantes de primer semestre y estudiante de octavo semestre, que uno creería que el de octavo está prendido fuego y es mucho más creativo. Pues no. Todos están más o menos iguales, son muy fuertes en el número de ideas que tienen y en lo inusual que tiene una idea, en eso son muy fuertes, pero son súper débiles en la elaboración. La mayoría abandonan muy tempranamente sus proyectos,
y no son capaces de elaborarlos en detalle. Y eso también digamos que puede ser tenido en cuenta para la elaboración de estrategias. Se hicieron entrevistas, se hicieron encuestas, se hicieron observaciones, en medio yo tuve la pandemia, entonces me tocó recurrir a otras cosas. Martín Ancelini, él muy generosamente me dejó acceder a las encuestas que se hacen a los estudiantes, esta encuesta de percepción que llenan los estudiantes y que todos recibimos a principio de semestre. Y eso da una cantidad de información, ustedes no saben la cantidad de información que está allí, incluso siendo solamente una encuesta de percepción, porque pues que un estudiante ponga allí que yo nunca voy a clase no significa que yo nunca voy a clase, ¿sí? Es solamente como la percepción del estudiante y todos sabemos que pues esto está limitado por su propia definición y hay cosas en estas encuestas que no necesariamente muestran lo real, pero sí hay mucho. Y hay una cosa que es muy interesante de los medios sociales. Yo agarré 2 medios sociales, una página de Instagram que se llama Arquidiseño Confesiones. Estos muchachitos no tienen ningún tipo de piedad. Ellos no se les ocurre que uno lee los posts que hacen. Entonces, normalmente lo que preguntan ahí es como, oiga, meto clase con fulano y ahí le contestan, no, es terrible, nunca meta clase con él, es la muerte. O le dicen, no, sí, está buenísimo, meta clase con él. Hay unos que preguntan como, ¿qué materia es fácil? Entonces ahí contestan. Hay unos con nombre propio, pero son despiadados, esto es como súper sanguinario. Los invito a que, no mentiras, a que vayan y busquen a ver si están, normalmente las preguntas son sobre proyecto, que eso también da cuenta de este discurso que hay sobre que la materia más importante es proyecto y el resto pues no es importante. Y sí, aunque proyecto digamos que es fundamental, pues debería estar siempre asociada al aprendizaje de las otras materias. Y lo interesante de este espacio, tanto un espacio en Facebook que se llama ¿Qué materia me recomiendan?, que no es particularmente de arquitectura, sino de todas las carreras. Lo interesante de esto es que pues ellos no se sienten vigilados, entonces son muy francos a la hora de hablar de proyectos y contrario a lo que uno creería, aunque sí hay unos que están buscando lo fácil y una metodología tranquila y dejar la nota muy alta y nunca tener que hacer nada, la gran mayoría están muy comprometidos con su desarrollo, con sus procesos de aprendizaje y lo único que buscan es como que les digan las cosas con claridad, que los procesos de evaluación sean transparentes, que las rúbricas existan, eso los ayuda un montón como a ubicarse, que haya una metodología coherente, digamos que eso es como lo que más piden. Todo esto se hace un análisis a través de teoría fundamentada, que bueno, ahorita no me dan los tiempos para explicarles todas las particularidades de la teoría fundamentada, pero lo que finalmente busca es fundamentar una teoría. Entonces, si yo quiero proponer estrategias didácticas, lo que hago es agarrar los datos y pasarlos por varios niveles de análisis para saber que lo que estoy diciendo no está sesgado, que aparece como una tendencia en los datos, que es una cosa importante para los participantes porque la idea de la teoría fundamentada es que es parte mucho del discurso y de la experiencia misma de los sujetos. Esto, como les digo, se utiliza muchísimo en las ciencias sociales, en antropología, en sociología, es como la metodología más utilizada porque me permite analizar a un grupo humano y de allí sacar muchísima información a través de los varios niveles de análisis que se llaman, así como lo ven aquí escrito, codificación abierta, axial y teórica. Esos son los niveles de análisis. Uno encuentra, después de que, bueno, organiza los datos, encuentra unos códigos que los vuelve categorías, después vuelve eso una categoría central y finalmente aparece una teoría. En uno de los niveles de codificación, el primer nivel de codificación, aparece la ansiedad, el estrés, la frustración, como una cosa, como una queja constante, la idea de la figura de taller y el poder simbólico del profesor, la falta de una evaluación más transparente, una poca claridad en los procesos, digamos que estos son como las cosas de los que ellos más se quejan. Por supuesto hay cosas que reconocen como el acompañamiento de los profesores de la Universidad Javeriana, pero pues no hice énfasis en lo que sí hacemos bien, sino que más bien me fui en lo que podemos arreglar y por eso aquí aparece todo como en negativo, pues como todo cosas malas, pero no porque todo sea malo, sino pues porque allí es donde están la mayor cantidad de oportunidades de mejora. Después esos códigos yo los vuelvo categorías, entonces me doy cuenta que el clima escolar desfavorable, la experiencia en el aprendizaje y la aproximación a los problemas de diseño son las cosas
que más aparecen en los datos y sobre las que se pueden hacer esas estrategias. Para que eso pueda pasar, aparece una cosa que se llama el paradigma de la codificación axial, que finalmente lo que me permite es entender por qué, cuándo y cómo se da un fenómeno, cuáles son las cosas que hace, por ejemplo, un estudiante para encarar un mal clima escolar o una presión o la ansiedad que le produce la entrega, o un profesor que según él o ella se la tiene montada. ¿Sí? Todos los estudiantes empiezan a desarrollar estrategias y eso va a tener unas consecuencias que finalmente son sobre las que se puede trabajar para hacer las propuestas de estrategias didácticas. Entonces, en esa parte de la investigación lo que hice fue definir qué es el clima escolar, cómo está relacionado con la motivación, qué tipo de motivación deberíamos estar promoviendo en los estudiantes, que sea una motivación más bien interna, lejos de las cosas asociadas a la nota o al poder simbólico del profesor, porque lo que más aparece en los datos, tanto de las redes sociales como en el caso de estudio, es que al profesor de proyecto se le hace caso, porque si no se le hace caso me va mal. Y esto es una cosa terrible, porque pues no, yo no quiero que me hagan caso, yo quiero que aprendan, pero tienen esto todavía instalado en el imaginario y yo calculo que habrá todavía algunos profesores a los que así les funciona bien o que por ahí no se dan cuenta. Es decir, esto también es una invitación a la reflexión sobre la manera en la que enseñamos. Pero el poder simbólico es una cosa que está ahí todo el tiempo, el poder simbólico del profesor y todas estas asimetrías que hay en el proceso de aprendizaje, que es como una de las cosas más importantes a mejorar. Y eso, por supuesto, va a tener unas consecuencias. Sobre esto voy a pasar rápidamente por una cuestión de tiempo, lo mismo como en la experiencia de aprendizaje. Esto nuevamente se relaciona con el contexto de enseñanza que tiene que ver con el diseño del curso, ese mismo poder simbólico, la noción de enseñanza que se tenga como institución, es decir, toda esta cosa de la universidad, la atención y el cuidado del otro. Esto resuena, sí que resuena en los estudiantes y se sienten mucho más seguros a la hora de aprender. Y todo esto va a tener como un impacto, y un impacto bien importante sobre la manera en que perciben el contexto, se aproximan al aprendizaje y finalmente tienen un resultado de aprendizaje que se mide en términos de la calidad de lo aprendido. Lo mismo, eso pues va a tener allí unas consecuencias. Y el otro rubro que tenía yo ahí era la aproximación a los problemas de diseño, que atiende a estas definiciones que yo había hecho antes y que pues va a tener implicaciones sobre procesos de aprendizaje lentos, incomprensión de por qué una idea o la idea de mi compañero es exitosa y la mía no, investigaciones muy superficiales, frustración de parte de los estudiantes, proyectos que se ven súper bien y están muy engolosinados con la imagen, pero que no presentan nada de fondo. Bueno, ahí está. Y finalmente esto pues lleva a una categoría central sobre la que se puede desarrollar una teoría, y esa categoría central pues me presenta a mí los desafíos y oportunidades en la enseñanza del proyecto y particularmente en una serie de estrategias didácticas. Esto es el mapa con el que estuve trabajando, que me llevó a, digamos que esto decanta finalmente en esa categoría central, pero lo que el mapa me permitía ver es la cantidad de relaciones que hay entre una cosa y otra, desde el acompañamiento, el poder simbólico, la evaluación, y eso cómo va teniendo como un lugar en cada una de estas cosas que yo me voy encontrando. Y finalmente las estrategias que se proponen es una que tiene que ver con la planificación de la enseñanza. Los estudiantes aman con amor las rúbricas, ¿sí? Las rúbricas les parecen que son como la forma en la que ellos mejor entienden cómo se hace la enseñanza. De esta planificación de la enseñanza, el KMAC tiene unas estrategias, pero en esta planificación, digamos que pues, no se ha escrito la última palabra. Hay muchas formas de planificar la enseñanza. Por lo general debería tenerse en cuenta todo el contexto del estudiante, de dónde viene,
En cosas mucho más sofisticadas se pueden hacer pruebas para saber qué tipo de aprendices es el estudiante y planificar la enseñanza en función de los tipos de aprendizaje, que son 4 o 5. Pero bueno, eso ya requiere como una investigación posterior para ver si, por ejemplo, esa estrategia en la que se hagan cambios específicos para cada forma de aprender, si tienen un impacto o si la consigna en general funciona o es igual de funcional que hacerla como en estrategias específicas. Además de la planificación de la enseñanza, está el clima escolar, como toda la riqueza que hay en un clima escolar que sea saludable, en donde no haya miedo, no haya frustración, no haya estrés. Por supuesto, digamos que lo que se escribe en la literatura es que ciertas dosis de ansiedad y estrés son saludables, pero no al punto en el que un estudiante deje de dormir o deje de comer o sienta que no tiene oportunidad de desarrollar una vida que no sea el hecho de estar estudiando, porque claro, muchos, y ahorita en pandemia no saben lo que es, yo con la consejería, todos estaban como muy, muy abrumados, y es una sensación que no debe ser como promovida por parte del profesor, como bueno, es que si quieres estudiar arquitectura te toca sufrir o no estudies, pues porque no tiene tampoco ningún sentido. Es decir, no es regalarle nada a nadie, pero en todo caso diseñar un clima escolar que mucho depende de la actitud del profesor para que los estudiantes se sientan seguros y a salvo en su entorno de aprendizaje y de esa manera puedan encarar mejor lo que tienen que hacer. Después la otra cosa, tiene que ver con los modelos de conjetura análisis, nuevamente abandonar esos modelos de análisis, síntesis y evaluación, sino más bien poder hacer propuestas en etapas tempranas del proyecto y que esto lleve después al análisis y a los ajustes que correspondan, pero no en el sentido contrario. Y finalmente la construcción de problemas que, como les había explicado, depende la manera en la que se enfrente un estudiante al proyecto en sí mismo, y ayudarlos a entender esa construcción de problemas, pues los va a ayudar también a encarar mejor y a enfrentar mejor los problemas posteriormente. Y el último que, digamos, recoge un poco de todos es que se diseñen problemas y ejercicios específicos para primer año, en donde se tengan muy en cuenta las otras estrategias que les acabo de presentar y que sean, digamos, que sean muy coherentes para que el estudiante, porque es que imagínense, esto es un mocoso de 17 o 18 años que llega a la universidad buscando el amor y se tropieza con sus hormonas y encima le toca aprender arquitectura, es que es muy pesado. Pobrecitos, es que uno los ve. Yo los veo en inducción y me enternece su sufrimiento. Y además que ser adolescente es hartísimo. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero qué pereza. Entonces, en los ejercicios de primer año ayudan. Un buen ejercicio de primer año va a ayudar a los estudiantes a que sean mejores estudiantes en el futuro, y todos queremos eso, ¿no? Mejores estudiantes. Así que, maratón, ahí está. Dije, bueno, ya ahí están mis 40 minutos. Logré decir todo lo que quería decir. Así que, bueno, profesores, si tienen dudas, preguntas, comentarios, quejas, peticiones, reclamos, agradecimientos, felicitaciones, acá estoy. Muchas gracias, Maritza. Raúl, adelante, por favor. Gracias, Liliana. Maritza, mira, ¿cuál sería el papel de la creatividad estudiantil en la construcción de identidad de arquitectura latinoamericana, despegándose de los modelos extranjeros? ¿Otra vez? ¿Cuál sería el papel de la creatividad estudiantil en la construcción de la identidad de la arquitectura latinoamericana, despegándose de los modelos extranjeros? Pues el papel de la creatividad, lo que pasa es que en lo que yo encuentro, digamos que la creatividad no va a variar mucho de sujeto a sujeto, lo que sí puede ser es el contexto. Entonces, digamos, contextos que promuevan la creatividad, en donde haya más plata, qué sé yo, para industrias creativas o para educación, normalmente significan contextos más ricos en
en creatividad o en productos creativos o en innovación, en tanto el contexto promueve que esas cosas pasen porque hay más plata, supongamos. Sí, puede ser, o sea, eso pasa más que uno vea que hay una industria mucho más desarrollada en Estados Unidos o en algunas partes de Europa, porque claro, hay un ambiente social, político y cultural que promueve esa creatividad, pero digamos que no hay ninguna, el proceso creativo tocaría entrar a hacer un estudio para ver qué del proceso creativo latinoamericano específicamente, y en este caso en el contexto colombiano, sufre variaciones para ver esto cómo puede reflejarse en la identidad del estudiante latinoamericano. Pero ahí creo que lo más importante sería desarrollar metodologías que nos sean más propias, es decir, metodologías que dependan menos de esos paradigmas, no solamente el paradigma científico, sino que dependan mucho menos de los modelos hegemónicos, porque claro, si pues la Bauhaus tiene 100 años y las escuelas norteamericanas, pues son norteamericanas, no son ni colombianas ni suramericanas. Entonces yo creo que el interés estaría en poder diseñar un protocolo en el que podamos sacar provecho de la manera en que se aprende en un contexto latinoamericano para poder desde ahí pensar metodologías nuestras, ¿sí? Porque todas son heredadas y digamos en mi experiencia dando clases también o apoyando clases en Argentina, es muy parecido lo que pasa, es muy parecido, entonces por eso hablo digamos de Latinoamérica como región en donde nuestros problemas son más o menos los mismos, pero creo que es una aproximación más que la creatividad, es como a lo que se trata de hacer con esas metodologías que están asociadas a la creatividad, pero no son creatividad en sí misma. No sé si contesté la pregunta de... Bueno, Maritza, atando a ese último comentario, tú puedes ampliar el aspecto sobre la diversidad de aproximaciones de solución a los proyectos. Pues es que lo que dice, digamos, lo que se ha escrito sobre problemas imprecisos y sobre problemas retorcidos, es que esa diversidad o sea, la diversidad digamos que depende del número de soluciones que se tengan. Lo que se puede hacer es promover una diversidad de soluciones, es decir, no hay un número controlado de soluciones. Todas las soluciones, incluso si están mal, siguen siendo una solución. Lo que sí es que diversas herramientas cognitivas y de procesos de pensamiento, tipo pensamiento lateral, pensamiento divergente, pensamiento metafórico, analógico, esto sí que va a ayudar a que se puedan diversificar la cantidad de respuestas y que esas respuestas, digamos, puedan surgir como novedosas, ¿sí? O como nuevas o como originales, que es una cosa que se pretende mucho en los estudios de la creatividad, y es esta idea sobre el original, aunque pues original no hay nada, no hay manera de hacer nada original, no hay nada que salga de la nada. Pero lo que más allá, digamos que de la variedad de soluciones, lo que sí el enfoque sí estaría más bien en la variedad de estrategias que me permiten tener un número mayor de soluciones, que son estas que les digo. Y de esto hay un montón de ejercicios de pensamiento metafórico, de pensamiento creativo, pensamiento, bueno, en fin, si alguien quiere leerse el documento, o bueno, o la parte final del documento mío del trabajo de la investigación, de la tesis, ahí están ya como ciertos ejercicios ya están propuestos de cómo se pueden hacer aproximaciones a estos procesos cognitivos para poder tener una diversidad de construcciones, una diversidad de miradas sobre el problema y así poder como diversificar la cantidad de soluciones que se tienen. Pues Maritza, muchas gracias por tus reflexiones muy interesantes. Seguramente nos irán a nutrir mucho en nuestro trabajo académico en la facultad. Te No, agradecemos. muchas gracias a ustedes por la invitación. Maritza, muchas gracias. Igualmente, fue una conferencia interesante.
además porque nos presentas todos estos, digamos, análisis desde el punto de vista de los estudiantes, casi diría yo un diagnóstico perceptivo de distintos elementos de cómo ellos están en términos generales percibiendo varios de los procesos de la enseñanza, especialmente del proyecto. Muy interesante todo este análisis de los medios sociales, que es un componente, digamos, en la perspectiva de lo que ha sido la enseñanza del proyecto, pues relativamente nuevo. También todos estos test que has realizado e implementado para el análisis de esta información, creo que es algo bastante específico, y distintas alertas como que, por ejemplo, cómo es posible seguir trabajando todavía con la Bauhaus después de que ha pasado tanto tiempo, tanto conocimiento, tantos puntos de inflexión en la historia de lo que ha sucedido desde entonces hasta ahora, y esta invitación a cuestionar ese modelo de análisis, síntesis, evaluación que ha estado quizás bastante generalizado, y no solamente en las facultades de arquitectura, sino en otras, y que pues bien merece la pena realmente continuar implementando otras formas, quizás más amplias, propiamente más creativas, a propósito de la idea de lo proyectual y de lo creativo. Y esto de las propuestas tempranas me parece bien interesante, más imprecisas, más abierto, y por ello entonces más robusto seguramente en los ámbitos de la creatividad. Bueno, entonces con esto estamos ya cerrando nuestra sesión. Agradecemos a todos los asistentes por su participación, por sus preguntas. Hicimos una condensación de varias de ellas y estaremos invitándolos a la próxima sesión de este seminario, que será en un mes, y que de nuevo continuará con la reflexión y la investigación o la presentación de resultados de investigación o de formación de posgrado o doctoral en torno a lo que tiene que ver con los temas de estética, los temas de paisajes artificiales, en particular con las relaciones entre ciencia, tecnología, habitabilidad y aspectos sociales, y que tienen que ver con las formas de habitabilidad también, que ocurren en distintos entornos sociales y urbanos de nuestras latitudes o de otros países. Les invitamos entonces nuevamente a interesarse por las características de esta nueva maestría en paisajes artificiales, que como les comentaba al inicio, pues tiene que ver con estos elementos ligados a formas de creatividad, creatividades otras, formas alternativas, formas más actualizadas, más recientes, más contemporáneas de lo que hoy día, digamos, se está trazando a nivel transdisciplinar, incluso no solamente en arquitectura, sino en muchos otros campos. La maestría está abierta a egresados de todas las áreas del conocimiento, de todas las profesiones, arquitectos, artistas, ingenieros, sociólogos, economistas, cientistas sociales o personas de ciencias aplicadas o ciencias naturales o ciencias de la vida. Bien, muy bien. Entonces, muchas gracias de nuevo a todos. Muchas gracias de nuevo a Maritza por su presentación, a Natalie, a Jaime y a Raúl también por sus intervenciones. Les deseamos una buena tarde. Vale, gracias. Chao. Chao. Chao.